Bien, muy buenos días, tardes o noches, tengan ustedes compañeros. Vamos a desarrollar este video en el cual vamos a terminar toda la parte de lógica. ¿Está bien? Entonces, pues bueno, nos habíamos quedado en la parte de simplificaciones, ¿no? Simplificaciones y pues, a ver, vamos a continuar desde ahí. Tenemos esta parte, les voy a mostrar directo de este PDF, ¿ya? Esto es un recopilado del Armando Rojo y también del libro de Sebastián Lazo, ¿no? Entonces, a ver, decimos que, bueno, vamos a ver la parte de simplificaciones y demostraciones. Tablas de verdad ya hemos visto en clases presenciales la anterior semana, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra forma de escribir las tablas de verdad, ¿no? Si quieren verlo. Entonces, una tabla de verdad va a tener 2 a la n más uno filas, ¿no? Este más uno es pues para la fila de las proporciones, ¿no? Bueno, entonces miren aquí, nos pide algo. Esta parte no habíamos visto, ¿no? Por eso vamos a verlo a detalle. Bien, se pide desarrollar la tabla de verdad del siguiente enunciado. Bien, entonces, ¿qué tal si nos digan este enunciado? Si los elefantes fuesen cantantes de ópera, dice, ¿no? Un poco interesante el enunciado. Pensaría que estoy loco como una cabra y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿dónde está? ¿De qué cosa voy a construir su tabla de verdad, digamos, ¿no? Entonces tengo que, pues, simbolizarlo, llevarlo al lenguaje proposicional. Entonces, para eso tenemos que aprender a identificar qué proposiciones están adentro, ¿no? Cuántas proposiciones hay, cuántos conectivos hay y demás. Entonces, aquí tenemos el sí. Entonces, cuando veamos el sí, nos acordamos directo de si P, ¿no es cierto? Si P, entonces pasa Q, ¿no es cierto? Si P, entonces Q. Entonces, ya después de esto debería haber un entonces, ¿no? Entonces, pues, bueno, entonces, a ver, vamos viendo. Después de este sí, sabemos en nuestra mente que vamos a encontrar un entonces. Bien, si algo pasa, a ver, si los elefantes fuesen cantantes de ópera, a ver, dentro de esto no hay ningún conectivo, ¿no? Entonces, pues como no hay ningún conectivo, no lo llamaremos nomás, ¿no? Una proporción atómica P, o sea, solita, ¿no? Una proporción simple. Luego, ¿dónde está el entonces, no? Ya es que está la coma directa, estamos comenzando otra enunciado. Entonces, pues aquí el entonces no está escrito. Por tanto, aquí usualmente el entonces se sobreentiende algunas veces, no está escrito. Porque miren, si yo digo, si los elefantes fuesen cantantes de ópera, pensaría que estoy loco, ¿no? Pero si yo digo, si los elefantes fuesen cantantes de ópera, entonces pensaría que estoy loco. No, entonces sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Por eso ese entonces muchas veces no se escribe. Pero cuando veamos este sí, sabemos que después ya es una condición, ¿no es cierto? Si pasa algo, tiene que pasar otra cosa. Bien, entonces ahí es el entonces, no está escrito. Después, ¿qué más? Después del entonces viene otra proposición, ¿no es cierto? Entonces viene, si los elefantes fuesen cantantes de ópera, entonces pensaría que estoy loco, ¿no es cierto? Como una cabra, decía. Entonces hasta ahí una proposición Q. Pero también dice, entonces pensaría que estoy loco como una cabra. Y además, o sea, después de eso entonces también hay un i, entonces pues em, pondremos esto y después otro conectivo, ¿no es cierto? Este es el conectivo i. Pero y este i también viene después del entonces, ¿no? Entonces pues todo esto pasa después del entonces. Bien, entonces pensaría que estoy loco como una cabra y dejaría que a ver, con esto, ¿no? Dejaría que me internaran en un psiquiátrico. Esto igual sería otra proporción PQR, ¿no? PQR. Listo, entonces esto que es el R. Bien, entonces, ¿cómo construiremos esto? Entonces tenemos si algo pasa, entonces si P, entonces, ¿qué va a resultar? Si los elefantes fuesen cantantes de ópera, entonces pensaría que estoy loco como una cabra y además dejaría que me internen en un psiquiátrico, ¿no? Entonces, esto sería la fórmula proposicional que se refiere a este enunciado. Bueno, eso es lo mismo que está hecho aquí, ¿no? Él nos dice, del enunciado identificamos las proporciones simples y sus operadores, ¿no? Eso se llama simbolizar. Entonces, para esto que sean las proporciones simples, los elefantes pensaría y dejaría tal y cual, simbolizando sería esto. Eso es una proporción compuesta o también llamada molecular. Bien, entonces trazar una tabla con dos n más uno filas, ¿no es cierto? Entonces aquí todo esto va a ser dos n, ¿no es cierto? 2 a la n y este más uno es pues para esta fila de aquí arriba, ¿no? Bueno, en realidad pues no interesa, ¿no? Lo que nos interesa es que van a ser 2 a la n y pues este más uno es para esta fila de arriba. Bien, se tienen tres proposiciones, tenemos P, Q y R, entonces van a tener 2 a la 3, 2 al cubo, 8 filas aquí abajo y pues más uno, ¿no? Para esto de aquí arriba. Bien, y esta parte de aquí es construir tablas de verdad, y eso sí hemos hecho, ¿no? Entonces, pues ya para construir las tablas de verdad de esto, primero haremos lo de paréntesis, Q y R. Entonces aquí está, ¿no? Q y R, verdadero o falso, ¿no? ¿Cierto? El y, ambos tienen que ser verdaderos. Miren aquí, verdadero y verdadero nos bota verdadero. Verdadero y falso. Miren, ya hay un falso. ¿Para qué vamos a ver el otro? Si hay un falso, el y basta que haya un falso para que todo sea falso. Miren, a ver, recordaremos de arriba.
¿Dónde está la tabla de los is? Aquí está, miren, en el conectivo y los dos tienen que ser verdaderos para que el resultado me vote verdadero. Pero si hay un falso, todo me va a votar falso. En el conectivo o, basta que los dos sean falsos para que me vote falso. Pero si hay un verdadero, ya todo bien, se hace verdadero, ¿no? Bien, el entonces solo se hacía falso cuando era verdadero, entonces falso, ¿no? Bien, eso ya habíamos visto antes. Entonces, según eso, vamos construyendo la tabla, ¿no? Entonces, construimos la tabla de Cuiller, de Perry. Entonces, bueno, así nomás es. Bueno, la columna de resultado. Si toda esta columna de resultados nos votase verdaderos, se llama tautología. Si toda esta columna de resultados nos votase falsos, sería una contradicción. Y si fuese mezclado, sería una contingencia. En este caso está mezclado, así que es una contingencia. Bien, y esto sería la tabla de verdad. Estas tablas de verdad ya habíamos visto más antes. Leyes lógicas. Las leyes lógicas son cuando la tabla de verdad nos bota una tautología, ¿no es cierto? O sea, todo se hace verdadero. Bueno, ya existen varias leyes lógicas, ¿no? Y sabemos demostrar y demás, ¿no? Esto pues, P entonces Q equivale a lo mismo que, no Q, entonces no P, son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces eso es una ley lógica. Bien, entonces existen varias leyes lógicas que pues si lo escribimos con sí, solo sí, ¿no es cierto? En vez de poner estas tres rayitas, si lo ponemos... si lo ponemos en vez de estas tres rayitas, le ponemos sí, solo sí, o sea, así, ¿no? A ver, vamos a rayar. Si yo pongo, digamos, no, la negación de no P, y lo pongo sí, solo sí P, esto ya es pues una fórmula proposicional, ¿no es cierto? Todo está en función a conectivos y demás, y esto se llama una ley lógica. Pero si en vez del sí, solo sí pongo tres rayitas, se le llama equivalencia. Ya. Entonces, bueno, conocemos varias equivalencias, o también, si lo escribimos de otra forma, pues son leyes lógicas, ¿no? Conocemos la involución, que es pues la negación de la negación, me va a dar la misma proporción, leyes de negación, que bueno, son nombres y demás, ¿no? Pero todo tiene un análisis, como habíamos hecho en clases presenciales. Miren la ley de negación. A ver, un hito haremos. Tenemos P y no P. A ver, eh, haremos la tablita de esto, a ver qué tal va a salir. Haremos la tablita del P y no P. Esta es pues una tablita fácil, ¿no? Entonces, pues vamos a tener, solo tenemos una proporción, entonces vamos a tener 2 a la 1 filas, ¿no es cierto? Entonces va a ser dos filas, verdadero y falso. Bueno, y le aumentamos una fila más para las proporciones, ¿no? Bien, tenemos la proporción P. Y nos dice construiremos P y no P, o sea, P y no P. Bien, a ver, lo haremos. Existen varias formas de construir tablas de verdad, ¿no? Bueno, de hecho, hay dos importantes. Pero bueno, del P, ¿cuáles son sus valores de verdad? Son verdadero y también puede ser falso. Del no P, pues va a ser la negación. Va a ser falso y el otro va a ser verdadero, ¿no? Miren, aquí, si lo conectamos con el conectivo y, vamos comparando, ¿no? El conectivo y, los dos sí o sí tienen que ser verdaderos. Entonces, aquí hay un verdadero, pero el otro ya es falso. Entonces, no, se va a hacer falso. Aquí hay un falso, entonces no, para que veamos el otro, si hay un falso, todo se va a hacer falso, ¿no? Entonces, al final todo nos vota falso. Esto es pues una contradicción, ¿no es cierto? Por eso pues todo se hace falso. Todo esto equivale a lo mismo que decir que todo esto es falso, ¿no? En cualquiera de los casos da falso, ¿no? Bien, entonces ese es el análisis, ¿no? Por eso aquí toditos nos da falsos. Pero si lo conectamos con el conectivo O, en vez de aquí poner I, lo ponemos el O, ¿qué va a pasar? A ver. Veremos eso. Si en vez de poner I ahí, pondremos O, va a ser P o no P. Entonces, miren, el conectivo O, basta que haya un verdadero para que todo se haga verdadero. Aquí hay un verdadero, entonces va a ser verdadero. Para diferenciar este verdadero de este O, pues le ponemos a veces dos rayitas arriba, ¿no? Para que no se confundan al momento de trabajar. Bien, miren, al final todo se ha hecho verdadero. Entonces, cuando todo se hace verdadero es una tautología y pues todo esto equivale a verdadero, ¿no? Entonces, está bien. Y listo. Entonces, por eso vienen estas cosas, ¿no? Y de impotencia y todas estas leyes igual se pueden demostrar con tablas de verdad, como habíamos hecho más arriba. A ver, vamos a ver. Creo que nos hemos saltado esa parte. O, bueno, a ver, bueno, va a ser un video un poquito largo ya. A ver, esto igual, miren, esta es la definición de implicación. Existen varias leyes, miren, el contrarrecíproco igual es una equivalencia, que P entonces Q equivale a lo mismo que no Q, entonces no P, o sea, son lo mismo. Y eso está demostrado arriba. A ver, vamos a ver. El contrarrecíproco, aquí está, miren. El contrarrecíproco nos dice que P entonces Q, esto equivale a no Q, entonces no P. Estos dos son lo mismo, dice. Entonces, a ver, haremos su tabla de verdad de P entonces Q. Esto va a decir su tabla de verdad. Si hacemos la tabla de verdad de no Q, entonces no P. Esto va a decir su tabla de verdad. Si comparamos resultados, son lo mismo, miren, en el mismo orden y demás. Entonces se dice que son equivalentes. Por tanto, pues son lo mismo, ¿no?
Y pues así se pueden ir demostrando cada una de estas leyes lógicas, o bueno, en este caso son equivalencias porque están con tres rayitas, ¿no? Pues se pueden ir demostrando. Entonces, simplemente es eso. Esas son, ¿no?, las equivalencias más importantes. Y estas equivalencias nos sirven para simplificar. Entonces, ahí está. El uso de leyes lógicas para simplificaciones. Aquí tenemos, muchas veces tienen proposiciones compuestas como esta. Miren, pucha, tan complicado, ¿no? Tenemos, bueno, esto todavía no han visto ustedes. Tenemos el sí, solo sí, el conectivo o, conectivo entonces, ¿no? Entonces, bueno, a ver, veremos algo. Nos dice, expresada la fórmula proposicional en base a operadores, negación y o usando tablas de verdad. Usando tablas de verdad, el docente no avanza. Entonces, no lo vamos a ver, ¿ok? Esto se llama el uso de max términos o también se pueden utilizar min términos. Y pues, y esto sirve para expresar toda esta fórmula proposicional en forma de conectivos de O y conectivos de I. Miren, entonces se puede hacer esto, pero pues el docente no lo avanza. Entonces lo pasaré. Tenemos otro. Nos dice, simplificar la fórmula proposicional usando leyes lógicas. Tal vez en clase hemos hecho un poquito complicado. Vamos a hacer este más. A ver, vamos a simplificar todo esto. Entonces, y como habíamos visto en clases, para simplificar fórmulas proposicionales, miren, nos pide simplificar, ¿no? Para simplificar, tratamos de llevar, bueno, como estamos comenzando, ¿no? Como cuando estamos recién comenzando, tratamos de llevar todo a conectivo I y a conectivo O, ¿no? Entonces, llevaremos todo a eso. Y pues para eso vamos a ir utilizando una serie de leyes lógicas. A ver, lo primero, este entonces. Sabemos que P entonces Q equivale a lo mismo que decir no P o Q. Ya. Entonces miren, en vez de P entonces R, lo estoy poniendo lo mismo que no R o P. Diré no P o R, ¿no? Entonces, la negación del primero y todo eso conectado o con el segundo, ¿no? Entonces, aquí ya está con el I, lo dejamos nomás. Ahí está el sí, solo sí. ¿Qué más aquí? El I ya está, lo dejamos ahí nomás. El P, aquí lo mismo. Negamos el primero, conectivo O, y lo dejamos con el segundo. Ahí está, ¿no es cierto? No P o no Q. Y aquí hay otro entonces. Entonces negamos todo el primero, esto que está en paréntesis, la negación del primero. Ahí está, miren, la negación del primero O, y lo dejamos el segundo nomás. Listo. Entonces ya estamos, no estamos diciendo poco a poco del conectivo entonces, ¿no? Y seguimos. Em, hemos copiado aquí lo mismo, P y tal, 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 ¿no? Miren, en este pedazo podemos utilizar la negación, lo podemos meter adentro, podemos utilizar ley de Morgan, ¿no? De Morgan. Entonces, esta negación es como el signo negativo. Va a entrar a molestarle a este, le va a volver a negar, a esto lo va a voltear y a este lo va a volver a negar. Entonces, volvemos, ¿no? Esto de aquí lo he dejado tal y como estaba. Aquí el i está ahí nomás. Entonces aquí negamos el primero, esto lo va a voltear, negamos este también. Tenemos P, I, Q y todo esto o Q, ¿no? Entonces, miren aquí, en este pedacito tenemos adentro P y Q, y aquí es adentro I, afuera es O, son cambiados, ¿no? Como volteados, y adentro está el Q, perdón, adentro está el Q, y afuera también está el Q. Entonces aquí se puede utilizar ley de absorción, ¿no? Ley de absorción, el Q se lo va a jalar este Q. Se pueden utilizar leyes de absorción. A ver, vamos a ver las leyes de absorción arriba, son equivalencias también, miren. Absorción. Aquí tenemos. Si tenemos P y adentro el mismo P, pero miren, aquí afuera era I y adentro era O, y no importa lo que esté de más, ¿no? Y adentro, eh, lo que importa es que estén volteados, digamos, ¿no? El P se lo puede jalar este P y pues eso se llama absorción, solito queda el P. No interesa lo que esté adentro, ¿no? Lo que esté, lo demás que esté adentro. Si fuese este caso igual, si tengo P, O, P y Q, ¿no es cierto? Miren aquí, esto pues aquí es afuera el P, adentro está el P, y son como cambiados, ¿no? Están volteados, entonces este P se lo puede absorber a este otro P y queda solito el P. Este Q pues ya nos olvidamos, ¿no? Esas son leyes de absorción. Bueno, y existen estos otros también, ¿no? Que se llaman absorción. Solo es el nombre, ¿no? Si tengo P y falso, pues miren el conectivo I, basta que haya un falso para que todo sea falso, ¿no? Conectivo O, basta que haya un verdadero para que todo sea verdadero, ¿no? Entonces igual son leyes de absorción. Bien, seguiremos. Entonces, esas son leyes de absorción que estamos utilizando aquí, ¿no? Este Q se lo está absorbiendo a este Q porque son lo mismo y están aquí volteados y demás. Queda solito el Q. Después, nuevamente buscamos qué se puede aplicar. Bueno, aquí ya vamos viendo, aquí tenemos P, pero pues algunas cosas más. Este sí solo sí nos molesta, ¿no? Entonces, pues al sí solo sí hay que hacerlo desaparecer. Y sabemos que el sí solo sí tiene la siguiente equivalencia. Digamos, P sí solo sí Q equivale a lo mismo que decir que P
entonces Q, ¿no es cierto? Que P entonces Q, pero a su vez I, Q entonces P. Es lo mismo, es una equivalencia. Y a su vez, esto, miren, puedo aplicar definición de implicación. Esto es la negación del primero conectado o el segundo. Entonces, esto, y negación del primero conectado o el segundo. ¿No? Entonces, la doble implicación equivale a lo mismo que esto. Y eso es lo que estamos aplicando aquí. Miren, la doble implicación es la negación del primero o el segundo. ¿No es cierto? Ahí está, todo esto es el segundo. Y todo eso, y el primero, bueno, aquí falta algo, ¿no? La negación. Bueno, a ver, lo haremos por pasos. Primero va a ser esto, a ver, lo haremos de otro color. Lo haremos de otro color, a ver, aquí está. Va a ser el sí solo sí. Esto, entonces, ¿no es cierto? Entonces, esto. Va a ser no P o R, entonces P y R. Ahí está, miren todo eso. Y ahora esto, entonces al otro ya también, de vuelta, ¿no? De ida y de vuelta. P y R, entonces no P o R, ¿no es cierto? Ahí está. Y listo, y ahora aquí vamos a aplicar definición de implicación. La negación del primero, ahí está, ¿no es cierto? La negación del primero, todo eso conectado con el O y lo dejamos el segundo, ahí está. Aquí lo mismo, definición de implicación. La negación del primero, negamos el primero, ahí está, ¿no es cierto? Negamos, lo conectamos con el O y el segundo. Listo. Bien, ahora vamos a continuar. Ya hemos hecho desaparecer ese sí solo sí, pero el sí solo sí pues nos ha hecho más largo, ¿no? Más difícil, pero pues no hay que asustarnos. Miren, aquí tengo la negación y paréntesis. Puedo aplicar otra vez leyes de De Morgan. La negación del primero, esto lo va a voltear y hay que negar este también, ¿no? P y no R, listo. Aquí también leyes de De Morgan, la negación tal, 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 y ya está. Ahora aquí, miren, aquí tengo P, aquí tengo no R, aquí tengo R, pero aquí está el P y aquí también está el P. Aquí había estado molestándole el P al no R con el I. Aquí también está molestándole con el I. Adentro de estos dos está el O. Entonces, seguramente, a ver, otra vez, se los voy a escribir ya para hacer paso a paso. Nosotros conocemos la ley de distributividad. Distribución, ¿no? Si tengo P y otras proporciones, Q o R, digamos. Entonces, esto se puede distribuir. El P con quién le está molestando con el I, entonces el P le va a ir a molestar al Q y el que estaba en el medio se queda en el medio, ¿no? El O y también el P le va a ir a molestar al R. Bien, entonces son las leyes de distribución. Pero miren, aquí tengo pues justo ese pedazo, ¿no? Tengo P y R, ahí está. P y, en este caso es Q, ¿no? Pero pues aquí está, no R. Bien, es lo mismo. Y adentro, al medio está el O, y ahí está el P y R. Entonces todo esto se puede expresar así. Miren, el P y lo que estaban ahí, a lo que se ha distribuido. O sea, estamos haciendo la distribución, pero pues en el otro sentido, ¿no es cierto? Estamos pasando de esto a este otro. Bien, entonces aquí estamos el P y el no R y el R estaban adentro nomás, ahí está, ¿no? El que estaba en el medio sigue en el medio, ¿no? Ahí está. Aquí lo mismo, miren, aquí tengo no P, tal, 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 y realizamos. Aunque no, aquí no es distribución esos detalles escribiendo, ¿no? ¿Cuándo es distribución? ¿Cuándo no es distribución? Aquí se nota que es distribución porque el P le había molestado con el I, el P le había molestado con el I, y aquí ya después el otro, es el O. Pero aquí toditos son Os, Os, Os. Entonces esto no tiene nada de distribuido. Entonces aquí puedo asociar lo que yo quiera. Pero miren, aquí, si asocio este no R, porque puedo asociar lo que yo quiera porque toditos son Os, ¿no? Toditos son Os, pertenecen a los mismos Os. O sea, los Os sabemos que se pueden asociar, los Is también se pueden asociar siempre y cuando sean los mismos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A ver, vamos a hacerlo paso por paso, esto tiene que quedar claro, ¿no? Si tengo P, digamos, P y Q y R y S, digamos, toditos is, entonces puedo asociar como yo quiera, puedo conmutar también, puedo asociar estos dos, o puedo moverlo, este S, puedo asociarlo con este P, porque toditos son is, ¿no es cierto? Se puede hacer eso. Y si toditos fuesen os, también se puede hacer, ¿no? Entonces a eso me refiero. Y entonces aquí estamos haciendo eso. Miren, todos fuesen, o todos son os. Entonces me voy a asociar este no R con este R. Porque miren, no R, no R o R, esto es lo mismo que uno de los dos sí o sí va a ser verdadero, ¿no es cierto? Entonces el conectivo o basta que haya un verdadero para que todo se haga verdadero. Y como uno de los dos sí o sí va a ser verdadero, todo esto va a quedar verdadero. Y listo, al final como todos son os, pues verdadero o bueno, algo o verdadero, igual todo esto se va a quedar verdadero. Bien, entonces aquí lo estoy haciendo paso por paso, miren. Entonces, pues si quieren ustedes pueden ponerle pausa al video y estudiar, ¿no? Miren, está explicadito. Bien, entonces aquí al final, como yo en palabras les he dicho, todo les tiene que quedar verdadero. Aquí este igual, este va a ser verdadero, verdadero y P, se queda P nomás. Miren, ahí está el P. Y finalmente hemos llegado a este, ¿no? Este verdadero IP, pues se va a quedar P solito y al final me va a quedar P y Q. Y listo, todo esto simplificado equivale a P y Q.
¿no es cierto? Este R ya está desaparecido, ¿no? Entonces, pues, bonito. Eso es simplificar fórmulas proposicionales, compañeros. Si quieren pueden ponerle pausa al video y estudiarlo, ¿no? Ahí pueden sacarle una captura a este PDF y pueden verlo, ¿no? Está explicadito paso a paso, pueden copiarlo a su cuaderno, ¿no? Pueden con resaltador y demás, ¿no? Para que les quede bonito. Es un ejercicio interesante para simplificar. Y pues bueno, este es el método, ¿no? Al final, todo hay que llevarlo a conectivos y si al conectivos os. Miren, aquí ya está. Bueno, la negación siempre va a estar, ¿no? Por algún lado, pero el con este interés son los conectivos. Y, miren, en todo caso, en todo lado hemos hecho desaparecer las flechas y demás, ¿no? Y listo. Entonces hemos llegado a simplificarlo muy bonito. Eso es lo que se hace para simplificaciones. Bueno, otras cosas más. Uso de leyes lógicas para demostraciones. Esto tampoco avanza el docente. A ver, veremos. Creo que algo de esto debe estar en su práctica. Tenemos un ejemplo. Determinar la validez del siguiente enunciado si es verdadero o es falso. A ver, tenemos un enunciado. Si X es par, si y solo si X al cuadrado es par. Bien, entonces, ¿este enunciado será verdadero o será falso? Entonces, hay que seguir una serie de pasos para resolver este tipo de ejercicios. Bueno, aquí nos dice, ¿no? Los pasitos, a ver, aquí, bueno, a ver, veremos los primeros pasos. Nos dice, identificar proposiciones y operaciones que corresponden, bueno, a ver, identificar proposiciones y operaciones, y qué operaciones corresponden en cada una, dice, ¿no? Construir la fórmula proposicional. Bueno, entonces, esto debe tener una fórmula proposicional. Después nos dice identificar los valores de verdad que sean posibles por condición o por inspección. Un cuarto ejercicio, operar y simplificar en forma proposicional hasta que se tenga un valor de verdad verdadero. Bien, tal vez les haga confundir un poco esto. Veremos con este ejercicio. Entonces, todo esto tenemos que llevarlo al lenguaje proposicional. Entonces, a ver, tenemos X es par, que sea una proposición P. Sí, solo sí es un conectivo, es el bicondicional, ¿no es cierto? Y X al cuadrado es par, que sea la proposición Q. Entonces, la fórmula proposicional será P si solo si Q. Entonces, hay que identificar los valores de verdad que sean posibles. El sí solo sí me vota verdadero siempre y cuando ambos tengan el mismo valor de verdad. O sea, el sí solo sí, a ver, recordaremos, el sí solo sí tiene la siguiente tabla de verdad. P si solo si Q eh, me vota verdadero. Bueno, aquí va a estar el P, aquí va a estar el Q, ¿no? Bueno, es un poquito largo. A ver, esto va a ser Q, puede ser verdadero, falso, ¿no es cierto? El P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no es cierto? Entonces, P si solo si Q me va a votar verdadero siempre y cuando ambos sean lo mismo. Verdadero es lo mismo que verdadero, entonces verdadero. Aquí ya no son lo mismo, entonces falso. Aquí no son lo mismo, entonces falso. Aquí sí son lo mismo, entonces verdadero, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos haciendo. Miren, luego identificar los valores de verdad que sean posibles. A ver, en este caso por inspección, dice, sea x igual a 2n. A ver, entonces, esto se puede hacer, ¿no? Para ir analizando paso por paso, pero también se puede hacer de forma algebraica. A ver, lo moveremos un poquito para no borrarlo. Vamos a moverlo y luego vamos a analizar con este. Aquí que queda. Bien, entonces, a ver, aquí cómo estamos haciendo. Sea x igual a 2n. Miren, este 2n siempre va a ser un número entero, perdón, un número par, siempre y cuando n pertenezca a los enteros, ¿no? Entonces, 2 por un número entero siempre va a ser un número par. Entonces, x siempre va a ser un número par, ¿no es cierto? Y el valor de verdad de p va a ser verdadero. El valor de verdad de la proporción p es verdadero, siempre y cuando x sea igual a 2n, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estamos en el caso de que el valor de verdad de p es verdadero. No, es un poquito complicado esto, ¿no? Un poquito nomás. El valor de verdad de P es verdadero. Entonces, el valor de verdad de Q también tendría que ser verdadero para que el sí solo sí me vote verdadero. A ver, analizaremos. Si el valor de verdad de P es verdadero, para que la doble condicional, aquí está explicado, ¿no? Tal y cual, sea verdadera, tal y cual. X vale 12. En la proposición Q nos dice que x al cuadrado es par. Si tengo el valor de x, miembro a miembro, a ver, elevado al cuadrado, voy a tener x al cuadrado es lo mismo que 2 en el cuadrado. Desarrollando voy a tener que x al cuadrado es lo mismo que 4 en el cuadrado. Este 4 es lo mismo que 2 por 2. Finalmente, x al cuadrado va a ser lo mismo que 2 por 2n al cuadrado. Esta parte de aquí es un número entero, porque n es un entero. Y el 2 por un número entero siempre me va a votar un número par. Entonces, utilizando, bueno, este x igual a 2n ya es algo verdadero, igual hemos llegado a que la proposición q es verdadero. O sea, estamos en este primer caso, que p es verdadero y q también es verdadero. Por tanto, P si solo si Q es verdadero. Listo, entonces así hemos llegado a demostrar que si X es par, sí y solo si X al cuadrado es par. En este primer caso, ¿no? También podríamos hacer por el otro caso. A ver, bueno, a ver, partiendo, ¿no?
X, bueno, aquí sigo explicando, ¿no? A este 2n al cuadrado lo he dejado como m, ¿no es cierto? Entonces el valor de verdad de q hemos llegado a que es verdadero. Y estamos en el primer caso, miren, verdadero si solo si verdadero equivale a verdadero. Entonces también se podría analizar para este caso. ¿Qué tal si p fuese falso? Tendríamos que llegar también a que q fuese falso. ¿No? Entonces, esa sería igual otra forma de demostrarlo. Lo hemos demostrado con esta primera parte nomás, pero también se puede demostrar con estos de abajo. Para que P sea falso, entonces pues al X lo hubiese puesto así, miren, al X lo hubiese puesto así. ¿Qué tal si X es, la proporción P nos dice que X es par? Pero si yo lo bautizo al X así, 2n más uno nunca va a ser par esto, ¿no es cierto? Esta es la forma general de los números impares. Entonces, pues esto siempre va a ser un número impar. Por tanto, el valor de verdad de P va a ser falso, ¿cierto? Entonces, utilizando este X, tenemos que llegar a demostrar que también X al cuadrado también va a ser impar. O sea, que el valor de verdad de Q, pero eso no es para todo, el valor de verdad de Q también va a ser falso. Entonces, pues vamos a estar en este caso. Si ambos son falsos, el resultado va a dar verdadero. Entonces, esa también sería otra forma de demostrar. Bien, así se demuestran este tipo de cosas que son un poquito interesantes. No, no están en los libros del Armando. Bueno, en el Armando Rojo está, creo, pero pues en el Sebastián Lazo no está. Bien, y así se demuestra, ¿no? Entonces, tal vez esté, pero más fácil. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que no está, ¿no? No está el ejemplo, me falta ponerlo. Bueno, pero este tipo de demostraciones así se resuelve. Bueno, otra más. Razonamiento deductivo válido. Esto del razonamiento deductivo es un poquito igual interesante, ¿no? Hay que ir viendo cada uno de los pasos. Aquí está explicado, esta parte es teórico. Yo les diría que no lo lean, bueno, si quieren léanlo, ¿no? Está bien explicado, pero les va a hacer tal vez un poquito confundir porque hay que entender cuándo un razonamiento es deductivo y cuándo es válido, ¿no? Son cosas diferentes. Está explicadito ahí también, ¿no? Entonces, a ver, vamos a revisarlo. Bueno, si tienen dudas sobre esto, me preguntan nomás, pero siempre se entiende mejor con un ejercicio. A ver, veremos este ejemplo. Nos dice, se tiene, se tienen todas las premisas verdaderas. Entonces, a ver, un momento. Bien, perdón. Entonces, estábamos viendo que las premisas P1, P2 y P3, bueno, nos dicen, se tienen todas las premisas verdaderas. A estos conjunto de fórmulas, miren, tenemos uno, dos, se le llaman premisas, ¿ya? Pero este es un caso especial. No siempre todas las premisas van a ser verdaderas, ¿ya? Pero en este caso sí son verdaderas. Dice que todas van a ser verdaderas. Demostrar que de la conjunción P1 y P2 y P3 se deduce que Q también tiene que ser verdadero. Entonces, bueno, nos formamos P1 y P2 y P3, entonces esto, ¿no? P entonces Q y R o Q y además P. Entonces, para que esto sea verdadero y demás, se tiene que, a ver, como cada uno es verdadero, de principio se puede conocer que P es verdadero. Claro, miren aquí, si toditas estas premisas son verdaderas, P también va a ser verdadero, ¿no? Entonces, bueno, podemos poner en vez de P, podemos poner verdadero, tal, verdadero, pero pues para que toda la conjunción aquí se haga verdadero, pues necesariamente este Q también tiene que ser verdadero. Entonces, es así como vamos demostrando que de este análisis se obtiene que también Q es verdadero, ¿no? Pero este ha sido un caso especial, cuando todas las premisas son verdaderas. No siempre va a pasar eso, ¿no? Entonces, a ver, es por eso que que ahora vamos a entrar a inferencia lógica. En este caso, ya no todas las premisas van a ser verdaderas. Son verdaderas siempre y cuando sea un razonamiento deductivo válido, ¿no? Pero ahora vamos a entrar a la parte de inferencia lógica. Cuando las premisas, o sea, estas premisas del principio, no necesariamente sean verdaderas. Esta es una parte interesante que pues no entra mucho a los exámenes. Por eso les digo, si quieren leanlo, si no quieren no lo lean también. Esta parte sí, inferencia lógica. A ver, es un tipo de razonamiento en el cual la conjunción de un conjunto de premisas P sub i implica una conclusión Q. El resultado de esta implicación es una tautología, o también llamado ley lógica, ¿no? Entonces, la implicación de un conjunto de premisas y todo esto, entonces Q, es un razonamiento válido. Esto también viene de arriba, ¿no? En realidad, una inferencia lógica es pues un razonamiento válido, pero no deductivo. Es deductivo siempre y cuando todas las premisas sean verdaderas. Bien, entonces esto no se confunda mucho, no es un poquito confuso al principio. Si quieren, véanlo de mi PDF, ¿no? Pero también pueden verlo de su libro del Armando Rojo, que yo creo que el libro del Armando Rojo igual está bien explicado, al igual que es, ¿no? Que está resumido nomás. Bien, entonces, aquí lo explico, no esto, no esto, porque no necesariamente todas las premisas P sub i deben ser verdaderas. Miren, aquí les digo, no necesariamente todas las premisas deben ser verdaderas. En el anterior caso sí deberían ser verdaderas todas, ¿no? Bien, por tanto, la conclusión puede ser verdadera o falsa.
Entonces, reglas de inferencia. Tenemos un conjunto de reglas de inferencia que vamos a ir explicando. En realidad, inferencia lógica lo vamos a entender desde aquí. Un conjunto de premisas implica una conclusión Q y el resultado de esto implica que es una tautología. O sea, esto, ¿no? Este pedacito de aquí, un conjunto de premisas, toda esta implicación de un conjunto de premisas y implicado una conclusión Q, esto tiene que ser verdadero. Y eso se le llama razonamiento válido, ¿no? Y también se le llaman reglas de inferencia. Tenemos las siguientes reglas de inferencia. A ver, vamos a utilizar esta cosa. Tenemos la regla de inferencia de modus ponens. Nos dice que la premisa P entonces Q, ¿no es cierto? Son premisas. Esto que sea, digamos, la premisa P sub 1. Y esto que sea la premisa P sub 2 son dos premisas. Dice que estas dos premisas implican la conjunción de estas dos premisas, P sub 1 y P sub 2, y todo esto implicado una conclusión Q, a esto se le llama la conclusión Q, implicado la conclusión Q, tiene que ser verdadero. A eso se le llama una regla de inferencia. Entonces, esta es una primera regla de inferencia que se llama modus ponens. Es decir, si ustedes construyen la tabla de verdad de esto, miren, esta es la forma horizontal y esta es la forma vertical de expresar esta regla de diferencia. Si ustedes construyen la tabla de verdad de esto, sí o sí les va a salir toda la tabla de verdad verdaderos, ¿ya? Entonces, eso se llama regla de inferencia. En realidad, pues también es una tautología, ¿no? Bien, entonces también es una ley lógica, ¿no? Porque si toda la tabla de verdad me bota verdaderos, también es una ley lógica. Pero pues tiene un nombrecito especial que también se llama regla de inferencia. Bueno, este modus ponens, a ver cómo podemos entenderlo. eh, Podemos entenderlo con los días, ¿no? Con los días siempre es más fácil. ¿Qué tal si la proporción P? Hoy día estoy grabando el video. Hoy es miércoles 17 de agosto. A ver, estoy grabando el video. ¿Y qué tal si digo que la proporción P sea hoy es miércoles? Entonces, la proporción Q que sea mañana es jueves. Hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Dice, hoy es miércoles. Entonces, de esto podemos deducir que mañana es jueves, ¿no? Listo, entonces eso es tipo una interpretación. Pero ¿qué tal si yo digo, bueno, esto es una bicondicional, a ver, podría decir otra cosa, podría decir, hoy es miércoles, entonces después está el domingo, digamos, ¿no? Entonces, o el sábado, hoy es miércoles, entonces luego está el sábado, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo digo al final, hoy es miércoles? Entonces puedo deducir que, claro, luego, días después va a venir el sábado, ¿no? Pero ¿qué tal si yo tuviese así? P, entonces Q, y también otra premisa aquí, Q. Podría deducir de esto que esto fuese P, digamos. A ver, vamos a ver. Creo que sí en este caso. A ver. eh, Hoy es miércoles y después viene sábado. Después viene sábado, pero no necesariamente hoy va a ser miércoles, porque miren, si después viene sábado, después del sábado o antes del sábado, pues vienen también los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y demás, ¿no? Demás días, no necesariamente tiene que ser miércoles, ¿no? Entonces, pues, no, entonces esto no es una regla de inferencia, ¿ya? Esto sí, pasa P, miren, podemos recordarlo así, miren, pasa P, entonces tiene que pasar Q. ¿No? Entonces, miren, aquí podemos recordar esto también de las tablas de verdad. Tengo dinero, entonces voy a la fiesta. ¿Qué pasa? Tengo dinero, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, bueno, es una condición que pues no tiene mucha, bueno, mucha moral, no sé, es una condición nomás, ¿no? Para darme a entender. Entonces, tengo dinero, voy a la fiesta. ¿Qué pasa? Tengo dinero, entonces, ¿cuál es la condición que tenía? Pues que debo ir a la fiesta, ¿no? Pero miren, en este caso, tengo dinero, entonces voy a la fiesta. ¿Qué pasa? He ido a la fiesta, pero necesariamente tenía que haber tenido dinero. No, eso solamente es una condición para el P, o sea, si es que tengo dinero, ¿no? Eso nomás es este modus ponens. Entonces, bueno, ese es el modus ponens, es una regla de inferencia. Después tenemos otra más, el modus tollens. El modus tollens nos dice que, vamos a borrar estos todos los dibujos. Ahí está, el modus tollens nos dice todo esto, no todo esto, la premisa P sub 1 y esta premisa nos van a indicar esta conclusión. A ver, vamos a ver. Otra vez con la fiesta, creo que se entiende mejor. Tengo dinero, entonces tengo que ir a la fiesta. No es una condición sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí no he ido a la fiesta, porque es la negación, ¿no es cierto? No he ido a la fiesta. Entonces, de esto, como no he ido a la fiesta, significa que no he tenido dinero, porque si hubiese tenido dinero, sí o sí tendría que haber ido a la fiesta, ¿no es cierto? Entonces, por eso, de este no Q podemos deducir, con estas premisas, podemos deducir que no ha pasado P. O sea, no he tenido dinero, ¿no? Eso es el modus tollens. El silogismo hipotético.
El silogismo hipotético es como, bueno, un silogismo hipotético, ¿no? Miren, si P implica Q, pero a su vez Q implica R, podemos deducir que P implica R. Esto también es una regla de inferencia. Esas son las más importantes. De hecho, hay más en el libro de Sebastián Lazo, pero pues simplemente son deducciones de esas otras tres. No hay mucho que complicarse y no hay mucho que memorizar. Solamente son tres. Después en otros libros pueden encontrar 10 y demás, pero simplemente son deducciones de estas otras tres. Entonces, vamos a demostrar algunas cosas más. Nos dice, demostrar la validez del razonamiento llamado dilema constructivo. Este razonamiento, miren, tenemos uno, dos, tres premisas y de estas tres premisas tenemos una conclusión. Entonces, pues bueno, nos dice demostrar este razonamiento. Y pues para demostrar un razonamiento tenemos que llegar, utilizando las premisas, tenemos que llegar a la conclusión, utilizando reglas de inferencia, ¿no? Estas tres que conocemos. ¿Cómo vamos a demostrar el dilema constructivo? Entonces, pues, aquí está, ¿no? A las premisas le hemos dado el nombre de uno, 2 y 3. Premisa uno, premisa 2, premisa 3. Utilizando estas tres premisas y además utilizando las reglas de inferencia, tenemos que llegar a demostrar la conclusión. A ver, ¿qué es lo que primero? Miren, toditos son entonces. Entonces nos vamos a ver las reglas de inferencia. Tenemos ¿dónde están las reglas de inferencia? Aquí está. Tenemos entonces, pero luego tenemos que tener una premisa sueltito. Aquí tenemos entonces, pero también tenemos que tener una premisa sueltito, ¿no? Entonces, a ver, aquí no tenemos premisas sueltitas, ¿no? No toditos tienen entonces. Entonces, no. A ver, veremos esto, el silogismo hipotético. Aquí toditos tienen entonces. Ah, ya, me sirve. Entonces, toditos tienen entonces. Eh, podemos ordenar. Miren aquí. Bueno, ¿cómo estamos haciendo aquí? De la primera premisa, P entonces Q equivale a lo mismo que decir no Q, entonces no P. ¿No es cierto? Es una ley lógica. Estos dos son lo mismo. Entonces, a ver, así lo estoy escribiendo aquí abajo. El R entonces te lo he dejado así nomás. El no P entonces R lo he dejado así nomás. Y pues, ¿para qué lo estoy llevando así? A ver, como ya nos dicen, demostrar la conclusión. A ver, ¿dónde está la conclusión? Demostrar la conclusión. La conclusión dice que tiene que ser Q o T. Pero esto, por definición de implicación, equivale a lo mismo que no Q, entonces T, ¿no es cierto? Estos dos son lo mismo, porque si yo aplico la definición de implicación aquí va a ser la negación del primero, la negación de la negación me va a dar Q1 más, le conecto con el O y con el T, ¿no es cierto? Son lo mismo, equivalen a lo mismo. Entonces, pues si yo llego a esto utilizando todas estas premisas, pues voy a demostrar el razonamiento. Entonces, seguiremos. Lo he vuelto a escribir aquí, no, no Q, entonces bueno, se vuelve un poquito largo, ¿no? No es tan difícil, más que difícil, es moroso, ¿no? Entonces aquí P, entonces Q es lo mismo que no Q, entonces no P, tal y cual, reordenando las premisas. A ver, miren aquí, tengo esto, no Q, entonces no P. No Q implica no P, pero a su vez no P implica R. Entonces, por silogismo hipotético, miren, silogismo hipotético estaba aquí arriba. P implica Q, pero a su vez Q implica R. De esto podemos deducir que P implica R, ¿no? Entonces, estamos aquí abajo, no Q implica no P y no P implica R. Entonces, no Q tiene que implicar R. Ahí está, miren, no Q implica R. Listo. Aquí otra vez. No Q implica R, pero a su vez R implica T. Entonces no Q tiene que implicar T. Y listo. Finalmente hemos llegado a demostrar esto de acá. Pero no Q entonces T equivale a lo mismo que Q o T. Y listo. Eso nomás es, chicos. Ya está demostrado. Hemos llegado, miren, hemos llegado a Q o T. Y eso es a lo que teníamos que llegar, ¿no es cierto? Hemos llegado a Q o T. Y listo. Entonces, así se demuestran este tipo de razonamientos. Existen varios ejercicios, ¿no? Para demostrar. Después, otro más. Ya estamos acabando. Nos dice demostrar la validez del siguiente razonamiento deductivo. A ver, si el interés no es egoísta, entonces la fuerza vital de las personas eh, estoy leyendo mal, ¿no? Si el interés no es egoísta, entonces es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Ya, entonces hay que simbolizar todo esto. Después tenemos otras premisas más, punto y coma lo separan, ¿no? El interés no es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Bueno, hasta ahí tenemos otra premisa más. Aquí tenemos el por tanto. Ahí está, el por tanto nos dice cuál va a ser la conclusión. Entonces, por tanto, ¿a qué vamos a llegar a la conclusión? Nos dice que el interés es egoísta. Ahí, entonces, lo primero que tenemos que hacer es simbolizar. Simbolizaremos. Vamos identificando las proposiciones uno por uno.
aquí está el sí. Ah, entonces después del sí siempre hay un entonces, ¿no es cierto? Entonces, a ver, hasta aquí. Bien, después del sí siempre hay un entonces, ¿no? Aquí está, pues el entonces, ¿no? Esta es la flechita. Ya, entonces, entre el entonces, siempre hay proposiciones. Esta va a ser la primera proposición. El interés no es egoísta. Ah, pero este no es pues un operador lógico. Entonces la primera proposición va a ser el interés es egoísta. Y como aquí dice no, pues esto va a ser no P, ¿no es cierto? Si yo digo que la proposición P sea el interés es egoísta, pero aquí dice el interés no es egoísta, es pues la negación, ¿no es cierto? Bien, entonces eso va a ser el no P. Después, es la fuerza vital de las personas. Esto que sea la proposición Q y está conectado con el conectivo I. Aquí hay otro conectivo. Ya, conectivo I es espontáneo. El interés es espontáneo que sea la proporción R. Seguimos viendo. El interés no es la fuerza vital de las personas. Pero miren, yo a la proposición Q le he llamado el interés es la fuerza vital de las personas. Pero aquí dice no es la fuerza vital. Entonces esto va a ser no Q. ¿No es cierto? Aquí está el I, conectivo I. Es espontáneo. Es espontáneo, es la proporción R. Esto va a ser R. Por tanto, ¿no es cierto? Por tanto, esto ya es el aquí este, por tanto, nos indica la conclusión. El interés es egoísta. ¿Cuál va a ser la conclusión? La proporción R dice. Bien, ya lo he simbolizado. Entonces, todo esto que he simbolizado, pueden tomarle captura o pueden copiarse, ¿no? Ahora, esto simbolizado ya está aquí abajo. Miren, esto es, si el interés no es egoísta, eso es no P. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. O sea, entonces Q y R. Otra premisa más, el interés no es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Entonces, el interés no es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Por tanto, el interés es egoísta. Eso había sido la proporción P. Ah, bueno, aquí lo había puesto R antes, ¿no? Había sido el P, no es R aquí, ¿ya? Porque, claro, pues el interés es egoísta es la proporción P, no es el R. Bien, entonces esto es P. Listo, ahí está el P. Entonces, miren, tenemos dos premisas. Utilizando reglas de inferencia, tenemos que llegar a demostrar la conclusión. O sea, haciendo una serie de artificios con reglas de inferencia entre estas dos premisas, tenemos que demostrar la conclusión. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Mm, miren aquí, tengo pues no Q y R. Estos dos lo puedo separar porque es y R. Bueno, como les iba diciendo, estos dos lo puedo separar. ¿Pero por qué lo puedo separar? Miren, aquí lo he separado. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo puedo separar el i? Y también hay algo interesante que pongan atención aquí. Si esto de premisa 2 fuese no Q o R, esto no se puede separar. No se puede separar. ¿Por qué esto cuando es i sí se puede separar? Entonces vamos a ver arriba. Miren, sabemos que todo razonamiento, sí, todo razonamiento, estamos, ¿dónde estamos? Mm, Aquí estamos, ¿no? Estamos en la página 19. Todo razonamiento es la conjunción, o sea, los is, todos son premisas conectados con is, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver las reglas de inferencia. Aquí tenemos, miren, tenemos P, entonces Q, I, no Q. ¿Cuándo es I? Porque claro, todas las premisas están conectadas con is. Lo puedo separar, miren, cuando es I, porque ya por definición es la conjunción de varias premisas. Por eso, y cuando es la conjunción, se pueden separar. Miren, aquí ya se han separado. P, entonces Q es una premisa y no Q, se ha separado, ¿no es cierto? Aquí abajo lo mismo. P, entonces Q y Q, entonces R, y se han separado, ¿no es cierto? Cuando es I, se puede separar. Eso se llama, igual también es una regla de inferencia, pero pues eso ya por definición, ¿no? Eso se llama ley de simplificación. Ya, entonces por ley de simplificación, no Q y R se pueden separar. Pero si fuese aquí O, no se pueden separar. ¿Ya? Listo, entonces ahora tenemos una premisa uno, una premisa 3 y 4. Esta premisa 3 y esta premisa 4 salen de la premisa 2. Ya. Ahora aquí, este no P, bueno, quiero llegar a demostrar qué es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar P, no quiero demostrar P. Entonces P puedo sacar de esa primera premisa nomás, pero el P, para sacar el P tendría que, ucha, aquí tengo el entonces, tal vez podría utilizar, tendría que hallar la negación de esto, tendría que hallar la negación de Q y R, estaríamos en el caso del modus tollens. Si no ha pasado esto, significa que no ha pasado esto, y la negación de la negación me va a dar el P. Entonces tendría que hallarme no Q y R. Entonces, ¿eso de dónde saco? ¿No? Esa idea tenía que decir, ¿de dónde saco eso? Bueno, un poquito difícil, ¿no? Tendría que hallar, a lo que me refiero es tendría que hallar no Q y R, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que
no he ido a la fiesta, ¿no es cierto? Esto sería el que voy a la fiesta. Si tengo dinero, voy a la fiesta. ¿Qué pasa? No he ido a la fiesta. Entonces puedo deducir que si no he ido a la fiesta, necesariamente no tendría que haber tenido dinero. O sea, la negación de no P. Y esto me va a dar el mismo P, ¿no es cierto? Y este es el P al que quiero llegar. Entonces tendría que hallar esto. Pero para hallar esto, pues podría ser artificios, ¿no? Pero un poquito complicado parece llegar a esto. Vamos a partir por otro lado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tal si desarrollamos en esta primera premisa? Aquí abajo está, miren, no P, entonces Q y R. ¿Qué tal si desarrollamos aquí? Aplico definición de implicación. ¿Va a ser la negación del primero o Q y R? Listo. Distribuyo. Va a ser P o Q. En el medio se queda en el medio. P o R. Listo. Aquí vuelvo a aplicar definición de implicación, pero a lo contrario, ¿no? Lo vuelvo a poner la flechita. No P, entonces Q. Y no P, entonces R. Pero miren, aquí está pues el I. Este I, este es, se puede separar porque esto es I. O sea, ¿a qué me refiero? Todo esto lo he convertido a esto de aquí. Todo esto equivale, dice, a no P, entonces Q. Y no P, entonces R. Pero como ya es el i, esto se puede separar en otras premisas. Miren, en premisa 5 y premisa 6. Por tanto, vamos a borrar todo. Lo he separado, ¿no es cierto? En premisa 5 y premisa 6. Ahí está. No P, entonces Q, y no P, entonces R. Ya tengo varias premisas. Puedo utilizar la premisa 3 y la premisa 5. Aquí está, lo vuelto a escribir. Miren, la premisa 5 dice no P, entonces Q, y la premisa 3 dice no Q. A ver, tenía dinero. Bueno, cualquier ejemplo que ustedes se den, ¿no? Mi ejemplo parece un poco chistoso, pero pues, a ver, eh, pasa P, entonces tiene que pasar Q, dice, ¿no? ¿Qué pasa? No ha pasado Q. Entonces, necesariamente no tendría que haber pasado esto, ¿no? No tendría que haber pasado esto. O sea, no ha pasado esto de aquí, la negación de la negación. Y por involución, la negación de la negación me da la misma proporción. Y finalmente hemos llegado a P. Y eso es a donde queríamos llegar, ¿no es cierto? Teníamos que llegar a P aplicando una serie de leyes lógicas, simplificaciones y demás. Hemos llegado al P. Y listo, hemos demostrado que si el interés no es egoísta, entonces la fuerza vital es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Además, el interés no es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Por tanto, hemos demostrado que el interés es egoísta, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo del Armando Rojo, creo, ¿no? Es uno de los propuestos. Bien, entonces sí te muestran este tipo de razonamientos. Bueno, a ver si seguimos. Funciones proposicionales y su cuantificación. Esto sí están viendo con el docente. Nos dice, ¿qué es una función proposicional? Las funciones hemos visto ya en cálculo uno. Tal vez ustedes están repitiendo también, entonces hemos visto funciones en cálculo uno. También en el colegio hemos visto funciones, ¿no? Es lo mismo, miren, es una función p que depende de una variable x, ¿no? Miren, en este caso es un ejemplo. La variable x es una proporción, bueno, la proporción p de x nos dice x es un número primo. Entonces es una función proposicional, se le llama. Entonces, pues depende, ¿no? El valor de verdad de esta función P. Igual es una proposición, miren, aquí lo he puesto mayúscula, pero pues igual lo hubiese puesto una proposición P con minúsculas, solamente manejamos, ¿no? Pero pues ahora esta proposición P depende de una variable X, ya. Y pues va a ser verdadero siempre y cuando X sea un número primo, dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos abajo. Eh, la proporción P de 6, o sea, 6 es un número primo, ¿no es cierto? En vez de X hemos puesto el 6 y la proporción se ha convertido en 6 es un número primo. Esto ya es una proposición. ¿Será verdadero o será falso? ¿6 es primo? No, es falso, ¿no es cierto? Porque 6 se puede dividir entre 2, entre 3 más. A ver, el 17, en vez de X ponemos 17 y la proporción se convierte en 17 es un número primo. Esto será verdadero, claro, porque 17 es primo. Entonces, la proporción se vuelve en verdadero. Existen funciones proposicionales de dos variables. Miren, una función proposicional P. Esta es una proporción, pero depende de X y de Y. Y nos dice, X es múltiplo de Y, ¿no es cierto? Y esto puede ser verdadero. A ver, haremos un ejemplo. ¿Qué tal si fuese P, una proporción P? Ahora lo evaluaremos en 4 y 2. Entonces, esta proporción P se convierte en X vale 4. 4 es múltiplo, ¿no es cierto? Es múltiplo de 2. Entonces, ¿esto será verdadero o será falso? 4 es múltiplo de 2, es verdadero. Entonces, pues la proporción se ha convertido en verdadero. Listo. Pueden existir funciones proporcionales de varias variables. Bien, continuamos. Eso nomás son funciones proporcionales, fácil, ¿no? Cuantificadores. Ya estamos acabando. Existen cuantificadores, cuantificador universal, que esto generaliza. O sea, nos dice para todos, todos tienen que cumplir.
Entonces, a ver, para todo x se tiene que verificar p de x, o sea, una función proposicional, y se denota así. Para todos los x se tiene que verificar sí o sí esta función proposicional. Existe el cuantificador existencial. Nos dice, ¿existe algún x tal que se verifique esta función proposicional? Y se pueden ir negando. A ver, se pueden ir negando. La negación del para todo, ¿necesitan que está la negación? Es la negación. El para todo, la negación del para todo es el existencial. Esto significa, se verifica y este se verifica se convierte en una barrita que se lee tal que se verifica. Y negamos la premisa, diré la proposición de que estaba, ¿no? Este sería, también se llama argumento, ¿no? También se niega el argumento. La negación de la existencia es el para todo, esta barrita se convierte en dos puntitos y negamos la proposición. A ver, tenemos un ejemplo. Nos dice, cualquiera que sea X es capicua. ¿Qué es un número capicua? Es aquel número que se lee lo mismo leyéndolo de izquierda a derecha o leyéndolo de derecha a izquierda. Eso es un número capicua. Entonces, nos dice esto, cualquiera que sea X, o sea, para todos, dice cualquiera, es pues todos, ¿no? Todos X tienen que cumplirse que X es capicua. O sea, cuantificado sería, para todo X se tiene que verificar que P de X, y P de X es capicua, o sea, es una proporción, ¿no es cierto? Es una función proporcional. Entonces lee, para todo X se verifica que P de X, y esto es, cualquiera que sea X, tiene que ser capicua, ¿no? Entonces, listo, y esto es pues un valor, tiene falso, ¿no? Porque no todos los números son capicuas, ¿no? Esto tiene un valor de verdad falso. Pero si lo quiero negar, si lo quiero negar, a ver, negaremos esto. La negación de para todo X, tal que se verifica P de X, es la negación del para todo es el existencial. Dos puntitos se convierten en barrita y negamos la proposición, o sea, no P. Y listo. Y esto se lee. ¿Existe algún X tal que se verifique la barrita, ¿no? Tal que no P, pero no P. P es X es capico. Pero si lo niego eso, va a ser X no es capículo, ¿no? Entonces se lee, ¿existe algún X tal que X no es capículo? Y claro, es verdadero, porque claro, pues existen X que no son capículos. ¿Qué tal si X vale 2, 3, 4? Esto no es un número capículo, ¿no? Pero pues ya está, existe algún X que no es capículo, y ahí está, este existe, ¿no? Esa es la negación. Bien, con eso estaríamos acabando. A ver, vamos a ver. Tenemos otro ejemplo más. Sea la proporción, todo número entero multiplicado por 2 es par. Eh, entonces, aquí vamos a simbolizarlo. Nos dice todo. Entonces, para todo X dice que tiene que cumplirse. Y además de que tiene que ser entero, ¿no? Nos dice que si X multiplicamos por 2 cualquier número, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser P de X. Si X es multiplicado por 2 entonces, ¿qué tenemos que llegar? A que X es par, ¿no es cierto? Listo, entonces la simbología de eso sería para todo X se verifica que P de X, entonces Q de X. Si quiero negar esto, pues va a ser la negación del para todo y la negación de todo el argumento, o sea, la negación de PX, entonces QX. Negamos todo esto y demás y vamos a llegar a, ¿existe algún X, existe algún número entero tal que multiplicado, bueno, a ver, existe algún número entero tal que es multiplicado por 2 y además no es par, ¿no? Existe un número entero tal que multiplicamos por 2 y no es par, ¿no? Entonces, bueno, eso sería otra forma de simbolizar y existen varios ejemplos, ¿no? A ver, otro más. Todo entero admite inverso aditivo. ¿Cómo simbolizamos esto? ¿Qué es un inverso aditivo? Es esto, miren, es una función proporcional de dos variables tal que x más y sea igual a cero. O sea, este es el inverso aditivo. El y es el inverso aditivo del x y el x es el inverso aditivo del y. O sea, son inversos, ¿no? Inversos en la suma. Entonces, a ver, ¿cómo se simboliza esto? Todo entero, o sea, todo x admite, por lo menos existe, ¿no? Existe, admite, dice, existe un y tal que sean inversos. Y eso se simboliza así, miren, todo x, para todo x existe su inverso. Así se simboliza. Para todo x existe su inverso tal que se verifique que p de x, y. Y p de x, y es que sean inversos, ¿no? X más y sea cero. Y listo. Así se simboliza. Para todo x existe algún y tal que se verifica p de x. O si no, para todo x existe algún y tal que se verifica que x más y tiene que ser igual a cero. Si yo quiero negar esto, niego el para todo, niego el existencial y niego la proposición. O sea, existe algún x tal que para todo y se verifique que x más y sea distinto de cero, ¿no es cierto? Si yo quiero negar esto, pues la negación del igual es el que no es igual, ¿no? Entonces, y así existen varias formas. Bueno, me estaba olvidando de los circuitos lógicos. Esto también hay que ver. Por eso esta parte de lógica es largo. A ver, hasta aquí pausa. Bien, terminaremos viendo circuitos lógicos. Si no han entendido la parte de tablas de verdad,
Ahora, con circuitos lógicos, sí o sí van a entender. Vamos a ver. Existen circuitos lógicos y pues donde ustedes conocen los circuitos, ¿no? Es un conjunto de, eh, bueno, interruptores y, bueno, para este caso focos. Hasta ahí nomás, ¿no? Interruptores y pues alumbrado, ¿no? Los foquitos. Entonces, si el interruptor lo cerramos, pues la corriente va a pasar y el foco se va a prender, ¿no es cierto? A ese interruptor cerrado, o sea, cuando pasa la corriente, se llama una proposición verdadera. Cuando el interruptor nunca se va a cerrar, o sea, no va a pasar nunca la corriente, a eso se le llama una proposición falsa. Miren, en estos dos casos conocemos los valores de verdad de una proposición P. Si P es verdadero, se va a prender el foco. Si P es falso, no se va a prender el foco nunca, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si no conocemos el valor de verdad de P? El interruptor se puede, o sea, puede pasar la corriente o lo podemos dejar abierto, ¿no? Entonces, pues, depende del valor de verdad de P. Entonces, a esto es a lo que se le llama un circuito lógico. Y existen varios. La conjunción tiene su circuito lógico, que se llama circuito lógico en serie. Y miren, tengo un interruptor P y un interruptor Q. Son proposiciones. Entonces, así sería su simbología. Miren, P y Q. O sea, la corriente tiene que pasar por P y además tiene que pasar por Q. ¿Cuándo se va a prender el foco? Entonces recordaremos, se va a prender el foco sí y solo si es el conectivo I. Ambos siempre tienen que ser verdaderos, ¿no es cierto? Solo en ese caso me votaba verdadero. Entonces, se va a prender el foco siempre y cuando ambos sean verdaderos. O sea, la corriente tiene que pasar por los dos. Si los dos son verdaderos, pues se va a prender el foco. A eso se refiere el circuito lógico en serie. Si un hito ya es falso, miren, si el Q fuese falso, o sea, el interruptor nunca se cierra, o sea, nunca pasa la corriente, entonces ya basta que un hito sea falso para que nunca se prenda el foco, ¿no es cierto? Es lo mismo pues que la conjunción, lo que habíamos visto antes. A ver, aquí estamos en la página 22. Vamos a ver la tabla de verdad de la conjunción rápidamente. Aquí está. Miren, en la conjunción, los dos sí o sí tendrían que ser verdaderos. Si a un hito está cerrado o si a un hito está abierto, perdón, o sea, no deja pasar la corriente, ya el foco no se va a prender. Siempre y cuando los dos estén dejando pasar la corriente, ahí recién se va a prender el foco, ¿no es cierto? Eso es pues la conjunción. Con circuitos lógicos se entiende súper fácil. Ahora, también eso es la conjunción. La disyunción también tiene su circuito lógico, es P o Q y se representa mediante un circuito lógico en paralelo. Entonces, miren, la corriente puede elegir ahora, puede ir por arriba o puede ir por abajo, cualquiera de los dos, la corriente elige, ¿no es cierto? Si va por arriba, pues si P es verdadero, pues ya puede venir por aquí y se va a prender el foco. Puede ir por abajo, si Q es verdadero, o sea, si deja pasar la corriente, pues igual se va a prender el foco. Pero si ambos son falsos, o sea, no dejan pasar la corriente, no se va a prender el foco, porque no hay más caminos que escoger, ¿no es cierto? Y eso es pues la disyunción. Vamos a ver. La disyunción debe estar por deben estar viendo el video en velocidad por dos, ¿no? Porque si no, les tomaría mucho tiempo. Aquí está la distinción. Entonces, miren, si los dos interruptores no dejan pasar la corriente, o sea, son falsos, entonces el foquito nunca se va a prender. Pero si un hito por lo menos deja pasar la corriente, el foco sí se va a prender, por eso verdaderos, ¿no? Entonces, eso es pues la interpretación de las tablas de verdad con circuitos lógicos. Así nomás es, chicos, circuitos lógicos, no hay mucho que pensar. Entonces, pues podemos hacer un ejemplo y creo que a ver qué más tenemos que hacer aquí. Nada más, ya, con circuitos lógicos acabamos. Nos dice, identificar qué fórmula proposicional corresponde al siguiente circuito lógico y simplificar. Nos dan un circuito lógico y nos dice, mostrame su fórmula proposicional, porque miren, aquí está. Esto es un circuito lógico, tiene su fórmula proposicional. Este es un circuito lógico, tiene su fórmula proposicional. ¿No es cierto? Entonces, pues lo que nos está pidiendo aquí, tenemos el circuito lógico y quieren su fórmula proposicional. Entonces, lo que hacemos es fácil. El circuito lógico se representa en la siguiente fórmula proposicional, la llamaremos C. Miren, aquí ya se los he escrito, pero ¿de dónde sale esto? Y es por eso que hay que grabar siempre, ¿no? Entonces aquí, la corriente, vamos a partir por aquí, tiene dos opciones. Puede ir por arriba o puede ir por abajo, ¿no? Entonces, en este nudito, ¿no? Puede ir por arriba o puede ir por abajo. Entonces, aquí está. Puede ir por arriba o puede ir por abajo, ¿ya? Y después de eso tiene que llegar a este nudo y tiene que pasar por todo esto, ¿ya? Si la corriente va por arriba, en este caso, pues tiene que pasar por P y además tiene que pasar por no Q. Entonces, si la corriente va por arriba, tiene que pasar por P y además tiene que pasar por no Q. Si la corriente va por abajo, otra vez, tiene dos opciones. Puede ir por arriba o puede ir por abajo. Puede ir por arriba o puede ir por abajo.
Bien, si la corriente va por arriba, tiene que pasar por no Q, ahí está no Q, o si la corriente va por abajo, pues tiene que pasar por no P y además tiene que pasar por Q, no P y además por. Listo, entonces llegamos al nudito y además después del nudo tiene que venir y sí, siempre, ¿no? Directo y tiene que pasar por todo esto. Después de esto, de la corriente puede elegir, puede ir por arriba, puede ir por P, ahí está, ¿no? O puede ir por Q. Y listo. Entonces, esto nomás es la fórmula proposicional de este circuito. Entonces, ya tenemos la fórmula proposicional que corresponde al circuito, han visto que es fácil y ahora nos dice simplificar. Y esto ya se los dejo a ustedes porque ya hemos visto cómo simplificamos, ¿no? Bueno, entonces aquí está explicadito, pueden sacarle captura si quieren y pues ya llegamos a simplificar y toda esta fórmula proposicional había sabido equivaler a una disyunción exclusiva o también llamado diferencia simétrica. Y ahí queda simplificado. Listo, éxito sería lo último por este video. Entonces, gracias por su atención. Espero que hayan visto el video en velocidad por 2. Si tienen dudas, me dicen nomás. Hasta luego.